les continúe bendiciendo. Amén. Con la vida, ya eso es bastante. Y con la vida eterna, más aún. Amén. Amén. Mis amados, y desde el domingo hemos estado dando una serie de disertaciones titulada Los que condenaron a Jesús. Y el domingo compartíamos sobre el orden político. Y ayer viernes sobre los que condenaron a Jesús, orden religioso. Hoy corresponde los que condenaron a Jesús, orden de las masas, la multitud, la gente. Y leíamos en la lectura central en Lucas, capítulo 23, versículo 13 hasta el 25, sobre Jesús sentenciado ¿a qué? A muerte. A muerte. Un sentenciado a muerte. Pero sentenciado ¿por quiénes? ¿Por qué llegar a sentenciar a Jesús a la crucifixión? Pues cuando hablamos de el orden de las masas, estamos hablando de esa frase muy parroquial, muy popular, en la cual decimos, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va la gente? Y la palabra masa es literal, o sea, es una estructura, algo que puede ser moldeado, que cambia de forma, no por ella misma, sino por una influencia externa, que ni siquiera sabe por qué esa forma, por qué habla de esa manera. En este contexto, esa multitud ni siquiera sabía por qué condenaban a Jesús. Y lo vamos a estar mirando a la luz de la Biblia, de la Escritura. ¿Conoce personas así? Que visten porque visten, hablan porque otro habla. Sí, y solamente son una réplica, una copia de lo que las multitudes o lo que los medios masivos de comunicación dicen. Y defienden una falsa verdad. Porque como la mayoría lo hace, entonces yo también. ¿Y usted por qué me dice que yo estoy mal con Dios? Que estoy en pecado si la mayoría lo hace. ¿Por qué usted dice que yo estoy mal con Dios si mi papá lo hace? Si mi esposa lo hace, todo el mundo lo hace. ¿Ha escuchado personas que dicen eso? Sí, amén. Si somos jóvenes, todos los jóvenes hacemos eso. Bien, es cierto. Es cierto lo que afirmas, que todos lo hacen. Pero ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Cuál es esa verdad? No de las masas, no de la mayoría, sino de aquel que estuvo en la cruz. Aquel que dijo, yo conozco la verdad. No, yo soy Yo les voy a guiar a la verdad. No, yo soy la verdad. amén. Y mis amados, las masas son manipulables. Y cuando un ser humano se da cuenta que lo están manipulando, imagínense cómo se siente usted. Que todo lo que usted hacía no era por voluntad, sino que su voluntad era siendo direccionada. Como si alguien tuviera un control remoto. Como si alguien, como un titiritero, lo manejara usted. Y solamente a través de aquel que estuvo en la cruz y la tumba, puedes darte cuenta que usted y yo, sin Cristo, somos partes de esas masas. Sí. Somos partes de ese grupo. Porque todo el mundo lo hace. ¿Sí? Pero es lo que Dios quiere, que tú hagas eso con tu vida. Y no solamente llegamos a saber a través de Cristo
que estamos siendo manipulados, condicionados, en fin, sino que llegamos a ver, identificar como si fuéramos títeres de las circunstancias, de las personas, pero también de Satanás. En Efesios capítulo 2 nos habla de esos tres que nos manipulan: Satanás, el mundo, la corriente de este mundo, va a decir Pablo, pero también nuestra naturaleza, ¿sí? Nuestra condición. Y mis amados, frente a esto encontramos unas características muy claras de una sociedad y de una muchedumbre que es amasada. Y con esa masa usted puede hacer, a ver, ¿qué le gusta a usted? ¿Un envuelto? Arepa. Y si es arepa con queso, ¿sí? Y usted puede hacer esa arepa o envuelto. Y después usted dice, voy a hacer tamales. Mire todo lo que puede hacer de una misma, ¿qué? Conoce personas así. Y dice, no, esta es mi forma. No, la forma que te está dando el mundo, que te está influenciando. Déjeme así, yo estoy bien así. Bien así. Encontramos, mis amados, que en este capítulo 23 de Lucas, en los versículos 13 hasta el 16, encontramos que Pilato, gobernador de Judea, declara la inocencia ¿de quién? De Jesús. Lo interroga y dice, no hallo ningún delito. Y no solamente él, sino que lo remite ¿a quién? A Herodes. Y Herodes igualmente dice, este hombre no hizo nada. Digno solamente ¿de qué? Azotes. Eso. ¿Sí? Encontramos ahí en ese pasaje del versículo 13 al 16 del capítulo 23 de Lucas, ¿sí? En la cual y dice también en este pasaje que Pilato ofrece azotar a Jesús. Azotar a Jesús. Ahora, azota para aplacar a la multitud, dice ahí. Para aplacar a la multitud. Permítame leer, dice así. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, ¿sí?, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de dónde no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. He aquí nada digno de qué ha hecho este hombre. Le soltaré, imagínense, le soltaré pues después de castigarle. Había la autoridad política, el orden político, se pronuncia Herodes y Pilato. No hay motivo de condenarlo a la crucifixión. ¿Sí? Eso es lo que nos dice este pasaje. Pero otra característica es esa, que las masas pueden estar frente a la verdad de una autoridad y no reconocerla. ¿Se acuerdan? La frase también parroquial o no hay peor ciego que no quiere ver. Pero luego el apóstol Pablo dice que el Dios de este siglo le cegó ¿qué? El entendimiento. Para que no le resplandeciera la luz del evangelio. ¿Cuántas personas el Señor le está hablando a través de la palabra? Y esa luz, ¿sí?, está ahí iluminando, pero tienen vedados, cegados el entendimiento.
Y Pilato les dice, mire, yo no encuentro, yo soy la autoridad. Herodes es autoridad en Galilea y yo en Judea. ¿Cuál es la respuesta de las masas? Segunda característica. En las masas predomina, se impone la costumbre. La costumbre, pero también las voces de los demás. Es que si lo dice la mayoría, pero cuando la mayoría se equivoca. Pastor, pero es que eso es democracia. Pero cuando la mayoría se equivoca, cuando la mayoría está desviada de Dios, alejada de Dios. Y nos dice, versículos 17 y 21, las costumbres y las voces de la muchedumbre. Permítame leer igualmente. Ser escritural y no es positivo. Y tenía necesidad ¿de qué? Soltarles. Uno en cada ¿qué? Fiesta. Y hay personas Semana Santa tras Semana Santa, ¿sí? Que por tradición buscan a Dios. Mi hermana ahorita decía algo, ¿no? De su relación a través de una fe por tradición. Por tradición. Y muchos jóvenes que conocí que vivían esa tradición decían, hasta ahí vamos a buscar novio. Y hay una canción muy tradicional en Bogotá que el que no haya ido a Monserrate con su novia Monserrate no sabe lo que está mal, ni ni chocolate. Tradición. Y es bueno para ir a pescar, ¿no? Amores, pero no para buscar la salvación. Y dice ahí, por tradición, por costumbre, soltar a uno de los presos. ¿Sí? Soltar a uno. Tradición. Pero también sigue diciendo ahí después del versículo 17. Mas toda la multitud que hizo. Dio voces a una. A una. La multitud. Imagínense, más que cualquier coro ahí armonizados. Ni siquiera tuvieron tiempo para ensayar. Ellos a una, dice. ¿Qué decían? Dice, fuera con este y suéltanos a Barrabás. A una. Y allá afuera, esa masa te dice, ¿para qué buscas a Dios? ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para qué crees ese mensaje de Jesucristo? Las masas, la mayoría. Y la mayoría te va a decir, aquí en la familia todos somos de esta religión y punto. Y cuando tú eres ese que llegó Cristo y te quitó esa venda, esa ceguera, pero déjame decirte que con Cristo eres la mayoría, no la minoría. Con Cristo basta y eso es lo suficiente para que ellos también tarde o temprano sean tocados por esa gracia. Encontramos el carcelero de Filipo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Encontramos sobre ello. Y sigue diciendo, mis amados, versículo 19, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Imagínense, por un homicidio. Haciendo referencia a Barrabás. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar ¿a quién? A Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale, a una voz. Ahora, escuche, es la segunda vez que Pilato dice el versículo 20, les habló otra vez, es la segunda.
¿Cuántas veces Dios te está hablando de que Jesucristo es el único camino, verdad y la vida? ¿Cuántas veces, cuántos años llevas escuchando? Ya sea a través de una película, que ahorita ayer estuvimos viendo la película, gracias mi bella, la película de José, que es un tipo de Cristo. Y estuvimos viendo igualmente la de Moisés. Sabemos, los que somos escriturales, bibliocéntricos, que claro, los escritores, guionistas les agregan algunas cosas. Pero eso a la vez te lleva a Pilato, de recordar que es Jesús aquel en el cual usted debe poner la mirada. Y Pilato por segunda vez, voy a soltar a Jesús. Voy a soltar. Pero ellos ahora no dicen Barrabás, sino ahora van a decir, ¿qué van a decir? Crucifícale, crucifícale. Piden que lo crucifiquen. Crucifícale. Dale muerte. Y no cualquier muerte. Era la muerte que ya hemos oído, más denigrante. Era la muerte en la cual los romanos utilizaban para desmoralizar cualquier rebelión. Y no me quiero extender. La cruz. La cruz. En primero encontramos que Pilato declara la inocencia. Eso quiere decir que primero la muchedumbre puede tener la verdad evidente y no reconocerla por estar vendados o cegados. Amén. Por el Dios de este siglo con D pequeña, por los afanes de este mundo, por la mentira de la riqueza. ¿Cuál es lo que te impide ver esa verdad que es Cristo? Y la segunda es que las costumbres y la multitud son las que van a llevar a esa muchedumbre, a esa masa, a no reconocer a Jesús. Y van a dar voces a una, fuera con este. Ahora le pregunto a usted, ¿qué rápido olvida el hombre en su condición caída en pecado lo que hizo Jesús? Cuando Jesús entró, ¿sí?, en un asnillo, muchos gritaban, ¡Hosana! ¡Hosana! El rey. Bendito el que viene. Y las masas tienen eso. Se les olvida la obra que hace Dios, que Él es creador, y no solamente creador, sino que proveyó la salvación a través de aquel que usted está diciendo, fuera con este. No me hable de esa religión, no me hable de eso. Esa es el que tú estás desechando. Y otra característica es, por tercera vez, Pilato decide soltar a Jesús y azotar. Y lo encontramos en el versículo 22. Mas ellos estaban, versículo 22. Él les dijo, ¿por tercera qué? Vez. Pues, ¿qué maldad ha hecho este? Imagínense. Y cuando uno confronta a las personas y a esa multitud con Cristo, ¿qué mal te ha hecho Dios? Y la gente empieza a decir, mira que hay maldad en el mundo. Tú solamente, hay abortos. Mi papá se mató en un accidente. Tú no estás hablando de Dios, estás hablando de que hay mal en el mundo, pero no estás hablando de Dios. Hay maldad en el mundo por el mal uso del libre arbitrio, de la voluntad que Dios le dio al hombre. Pero tú no estás hablando de Dios, tú no conoces a Dios. Dios no vino a destruir, matar y a engañar. Ese fue Satanás a hacer eso. No conoces a Dios.
Y ya tan rápido a esta multitud, y Pilato le pregunta, ¿qué mal hizo? Y ninguno dijo, no, milagro a mí, yo era ciego. No, ahí no estaban. Yo era paralítico, ninguno ahora se acuerda. Y qué rápido nos olvidamos de lo bueno que es Dios con nosotros cuando estamos en circunstancias adversas y empezamos a acusar a Dios. Señor, ¿por qué tú permitiste esto en mi vida? ¿Por qué permitiste que esta persona me hiciera este daño? ¿Por qué? Y acusar a Dios. Y se nos olvida responder con claridad. ¿Qué mal ha hecho Jesús a tu vida? Lee de los 4 evangelios. ¿Qué mal hizo? No vas a encontrar. No. Ni hoy. Y Hebreos dice que Él es el mismo. Ayer, hoy, por los Ese siglos. Cristo bueno que con amor eterno te amó, seguirá siendo. ¿Qué Cristo conoces? ¿Qué mal hizo este? Dice Pilato, ningún delito de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le ¿qué? Soltaré. Soltaré. La condición de las masas. La condición de las masas. Por tercera vez. Ahora, tercera vez. Quiere decir que hoy puede ser esa última vez en la cual Cristo te es presentado. En la cual Cristo te es presentado como Salvador, Redentor. Amén. Hoy puede ser el último día. Porque puede ser hoy en la cual Él venga o Él te llame a su presencia. Y ya no Él va a estar como Salvador. No. Sino en el cual todos debemos presentarnos y nos preguntará el Padre, ¿qué hiciste con la obra que hizo mi hijo? ¿La aceptaste, la ignoraste o la rechazaste? Hoy puede ser esa tercera o última vez en la cual se te es presentado a Jesús. ¿De qué manera vas a responder? ¿De qué manera respondieron ellos? Y es la cuarta característica. La multitud insta con grandes voces. ¿Que sea qué? Versículo 23. Mas ellos instaban a grandes voces. Imagínense, no cualquier gritico así. Imagínense una muchedumbre. Si a veces vemos los estadios cuando la selección Colombia y ahí en la casa familiar en Barranquilla, que queda frente al estadio metropolitano, y juega la selección o juega el equipo ahí de Barranquilla, y se oye la gente gritando los goles. Y vea, cuando se van, queda el eco, cuando se oye como si hubiera gente todavía ahí. Ahora, imagínense esa muchedumbre gritando a una voz. Crucifícale. Versículo 23. Estamos en el versículo 23. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. ¿Y las voces de quiénes? De ellos. Y de los Principales sacerdotes. ¿Qué pasó? Prevalecieron. ¿Qué está prevaleciendo en tu vida? Esa verdad que se te está predicando o la multitud de tus amigos, de tu familia, que te está llevando a alejarte de aquel que estuvo en la cruz, o de las autoridades religiosas. ¿Se acuerdan? Que compartimos ayer. Las autoridades religiosas, ¿sí?, que apartan de la verdad que es Cristo y los llevan solamente a los ritos y a las tradiciones, y no a Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Mis amados, y esta cuarta
característica me lleva a preguntar, permítame preguntar, ¿por qué la multitud gritaba a una voz, crucifícale? ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, cuando nos habla la Escritura que Jesús entró en ese asnillo, muchos, así como gritaban, ni siquiera sabían por qué gritaban. Muchos se preguntan, ¿y quién es este? Es un profeta. ¿Quién es este? ¿Sí? Ni lo conocían y le gritaban. Así es. Muchos ahí preguntaban. Y la Biblia nos responde, mis amados hermanos. Permítame invitarle a Mateo. Y con eso vamos a ir terminando. Mateo, capítulo 27. Tenga cuidado, porque hoy en día muchos de los que vamos a leer acá están arrastrados como masa, como muchedumbre, a alejarse de esa verdad que es Cristo. Mateo capítulo 27, versículo 18 al 20. Permítame leer para usted. Mateo capítulo 27, versículo 18 al 20. Dice, aquí habla de Pilato. Dice, porque sabía Pilato, porque sabía que por envidia le habían ¿qué? Entregado. Y esos son los religiosos. Que hasta compiten, yo tengo la iglesia más grande, yo tengo mi religión, yo predico mejor que tú, que yo tengo más conocimiento teológico. Los religiosos. Aquí habla de los saduceos, de los sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Y dice el versículo 19, y estando él sentado, ¿quién? Pilato, en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este ¿qué? Justo. Porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él, por causa de Jesús. Pero los principales, ¿quiénes? Sacerdotes. Religiones. La religión. El Señor no vino a establecer una religión, sino su cuerpo, la iglesia. Y la cabeza es Cristo. Los principales sacerdotes y los ancianos ¿qué? Persuadieron. ¿A quiénes? La multitud. ¿De quién te estás dejando persuadir? Y hoy muchos lugares están siendo persuadidos por los religiosos para alejarlos de la obra que hizo Cristo, envolviéndolos en ritualismos de la cual no salva, ni siquiera dan una limpia conciencia. Dice, persuadieron a los que gritaban, crucifícale, no porque ellos querían, sino porque fueron persuadidos. La palabra persuasión tiene muchas connotaciones. Acá tiene dos. Una, fueron engañados. Acuérdense que ellos contrataron falsos testigos. Pero también encontramos que persuasión también es en la cual le llevan a esas personas, como dicen popularmente, un lavado de cerebro. Es que siempre hemos hecho así, y como siempre hemos hecho así, no tiene nada que ver. Le persuadieron a la multitud que ¿qué hicieran? Que pidiesen a Barrabás. Y que Jesús fuera ¿qué? Ese muerto. Muerto. Ellos no decidieron gritar, crucifícale, no, fueron persuadidos. ¿Cuánto tiempo llevas tú siendo persuadidos por aquello que te aleja de Cristo? Por aquello que no te deja
darle lugar a Cristo en tu corazón. Y te lleva a decir, Cristo, no tengo tiempo para ti. Esa obra que tú hiciste no es suficiente. Prefiero a Barrabás, a lo temporal. Encontramos eso, mis amados hermanos. Fueron persuadidos. Y hay una quinta, en la cual dice que las voces de estos que persuadían prevalecían. Nos dice versículos 23 y 25 de Lucas, que prevalecieron. Hoy el Señor te está diciendo, no sé si es la primera vez, como Pilato le habló a la multitud, no sé si es la segunda, no sé si es la tercera, pero sí te está diciendo, quieres seguir siendo de aquellos que donde va Vicente, va la gente, que porque todo el mundo lo hace, yo también. Jesús, haciendo referencia a esto, dijo, entrad por la puerta angosta, porque amplia y espaciosa es aquella que conduce a la perdición, y muchos entran por ella. Hoy el Señor quiere que tú le digas renuncio a una vida en la cual me he dejado condicionar por las circunstancias, por Satanás, en la cual no quiero alinearme con la mayoría que está perdida y no reconoce la verdad, la cual es Cristo, la cual en su humanidad pecaminosa grita, crucifícale, fuera con esto, no hay lugar para ti, Jesús. Quieres decirle, quiero darle lugar. Si usted es de esas que quiere decir, ya no quiero renunciar, y le invito a toda la congregación a inclinar su rostro. Incline su rostro. ¿En qué condición estás en la cual se te ha hablado de esta verdad? Y hoy el Señor te ha hablado de esta verdad. Pero tal vez las costumbres y la multitud y la mayoría te imponen y tú cedes y te adecuas y te amoldas a esa multitud. Te amoldas a esa multitud. Pero también encontramos que el Señor te habla una y otra vez porque te ama. Y no te ama como expresión, sino como acción. Pero también ahora estás pensando, pero ¿qué dirán si ahora creo en ese mensaje en el cual Cristo pagó el precio? No una religión, no un ritualismo. Y estás escuchando y te vienen pensamientos como esta multitud que era incitada, persuadida en no creer, sino en rechazar a Jesús. ¿Qué van a decir en mi casa? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va a decir mi esposa? Que me volví ahora evangélico, que me volví protestante. No, la verdad es que no te vas a volver ni evangélico ni protestante. Te vas a volver en una hija, en un hijo de Dios. Amén. Vas a nacer de nuevo. Pero también encontramos que tú no puedes salir de aquí sin tomar una decisión. Esta multitud decidió por Barrabás. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Seguir la vida como la multitud? ¿Y salir como siempre y esperar cada año, cada Semana Santa? ¿O decir hasta aquí, Jesús, creo en ti, reconozco mi condición, necesito esa salvación que tú ofreces como regalo?
debes decidir, no puedes salir sin tomar esa decisión. Si tomas esa decisión de que Cristo sea ese Señor de tu vida, te invito a que me acompañes en esta oración. No es una oración en la cual es una repetición, no solamente es una confesión para guiarte. Acompáñame en esta oración. Amado Jesús, te doy gracias por hablar a mi corazón. Yo era parte de esa multitud. Yo soy parte de esa sociedad que por tradición, por religión, lleva una vida espiritual, pero apartada de ti. Porque no ha habido cambios. No ha habido cambios en mi vida. Y lo hago para agradar a esos líderes espirituales. Y no vivo para ti. Y vivo del que dirán y no de lo que tú quieres que yo viva. Reconozco mi condición de pecador. Reconozco que estoy separada de ti, separado de ti por mi pecado. Jesús, reconozco que solamente en ti tengo la salvación, que tú te entregaste por mí al morir en la cruz para llevar todo mi pecado. Señor, recibo ese perdón que como don tú me lo ofreces. Ayúdame, Jesús, a llevar una vida que te agrade a ti, Señor. Cámbiame, Señor. Cámbiame. Te lo suplico. Recíbeme como hija, como hijo tuyo. No para ser parte de una religión, sino para pertenecer a esa familia en la cual el Padre Celestial envió a ti, Jesús, para salvarme. Quiero ser parte de esa familia eterna, esa familia en la cual ahora somos hijos e hijas tuyas. Te lo pido, Jesús, en tu nombre. Amén. Permítanme orar. Amado Dios, te doy gracias. Y toda persona que haya hecho esta oración, Señor, guíales, encamínales, Señor. Ayúdales porque solos no podemos. Ahora como hijos e hijas tuyas. Y que ellos puedan buscar y asistir a una congregación de tu familia, en la cual se hable tu palabra. Tu palabra. Y de igual manera crecer en esa familia. Y la cual se aprenda a hablar contigo, Señor, a orar. Te lo imploro. Guarda estas vidas como la niña de tus ojos, por tu nombre. Y los que ya somos hijos tuyos, hijas tuyas, ayúdanos a perseverar porque somos salvos. Hasta que tú nos llames, hasta que tú vengas. En tu nombre, oh Cristo. Amén. Amén y amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados.